Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Rocío. Bueno, yo creo que es un tema tan serio que deberíamos estar dedicados a ello todos los días, ¿no? No solo el Día de la Mujer. Por eso yo celebro el Día de la Mujer 364 días al año y hoy, en cambio, no lo celebro, ¿no? Entonces, yo la verdad es que pienso que las feministas españolas, estas que tanto nos defendieron a las mujeres, como Concepción Arenal, como Emilia Pardo Bazán, hoy estarían avergonzadas de ver lo que se ha convertido su lucha por los derechos, porque ellas pretendían que las mujeres fuéramos iguales en derechos, fuéramos iguales ante la ley, y lo consiguieron. Y hoy pretenden que las mujeres seamos iguales por ley, imponiéndolo, ¿no? Y eso no es el concepto. Las mujeres somos iguales ante la ley. Y no puede ser, y eso es lo que perseguían estas feministas, de las que yo estoy orgullosa, ¿no? No de las de hoy. No podemos pretender que hoy se imponga nuestro acceso a las empresas, o en la universidad, o en los consejos de administración, por obligación, por cuota, porque eso es una humillación a las mujeres. Y no podemos permitir las mujeres esta visión nuestra de débiles, de víctimas, cuando realmente no lo somos, ¿no? Entonces parece que hay algunas, que es este feminismo que hoy en España impera y al que todo el mundo, al que nadie discute, ¿no? Parece que quieren imponernos esta dictadura de género, ¿no? Esta dictadura en que ellos adoctrinan cómo tienen que ser las cosas. Entonces las mujeres tenemos que ser valientes y tenemos que estar orgullosas de nuestro papel y simplemente hacernos valer por lo que somos, no porque nadie nos tenga que defender. Y además es que podemos hacerlo perfectamente, no hay más que ver la cantidad de mujeres que hay en las empresas y cómo cada vez mejoramos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que defender nosotras. Pero bueno, vamos a ver una cosa, es que a mí todo esto me parece muy ridículo, algunas cosas que he escuchado aquí. Vamos al mundo real, mi mundo real, que es el de la construcción. El mundo que estamos hormigonando, la ferralla, todo eso. ¿Habéis visto alguna vez a UGT o Comisiones Obreras, estos grandes sindicatos, al PSOE, hermano, de decir que la construcción hay que exigir la paridad, que tenemos que tener mujeres ferrallistas, mujeres hormigonando? Yo he hecho la prueba de poner un anuncio y decir busco mujeres ferrallistas. Busco mujeres para hormigonar, porque además yo creo que las mujeres, si quieren, y es fenomenal, tienen que tener acceso a todo, pero resulta que no se ha presentado ninguna. Claro, y no veo a UGT, ni a comisiones, ni a exigir ahí paridad, y en cambio, y no veo tampoco a decir que el Estado tiene que obligar, la administración tiene que obligar a las empresas constructoras a cumplir con la paridad, porque todo el mundo entendería que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque a lo mejor, pues, para ese trabajo, o a lo mejor la propia mujer no tiene interés en hacer ese trabajo. Lo que tenemos que hacer valer, pues es, pues efectivamente, las diferencias que son nuestras ventajas. Si es que esas son nuestras ventajas, y hacer valer nuestra identidad. Entonces yo animo a los sindicatos, a PSOE, a todos estos, a que se planten a defender en el mundo de la construcción la paridad, porque eso todavía no lo he escuchado. Me parece que es una evidencia en el mundo real y es una evidencia que tiene mucho sentido, porque yo en una obra, si me pongo a levantar un pilar de ferralla que pesa toneladas, la realidad es que no puedo y he hecho la prueba. Y tengo que llamar a Pepito y digo, por favor, ¿me puedes levantar el pilar ese a ver si están bien los redondos? Y no pasa nada, es que tengo otras ventajas, me dedico a otras cosas. Rocío, que sepas que en ese momento te estás sometiendo al heteropatriarcado. Debe ser. Pero igual que tú no puedes, seguro que hay otros hombres que tampoco lo pueden levantar. Es igual, claro, él no puede. Claro, pero lo que creo es que no se tiene que discriminar y se tiene que permitir, por supuesto, el acceso a todas las mujeres que quieran, pero es que resulta que no tienen interés, por ejemplo, entrar en el mundo mío de las ferrallistas. Es que el problema pues, es que viendo que los sindicatos están ocupados que damos a los hijos, no sé, a lo mejor ¿vosotros veis a los sindicatos formando a las mujeres ferrallistas o a los no? Yo no los veo. Yo no sé tu sector, yo te puedo hablar del mío que sí. Entonces a lo mejor nos tenemos que dedicar menos a los semáforos y menos a cosas que son el anecdotario en el cual nos quieren entretener a las mujeres y a contentarnos y dejarnos de picar en esos discursos y darnos cuenta de que tenemos que estar en un debate mucho más importante, que es el de conseguir conciliar. En esta tertulia hablamos habitualmente del bloqueo político para la formación de gobierno, pero hay que hablar también de las consecuencias que tiene, como por ejemplo esta: genera parálisis, genera desconfianza, mal asunto, ¿no? Pues sí. Bueno, sí, pero a veces no. Lo ideal es que cuanto menos intervengan los políticos en las empresas, mejor. Y lo que estamos hartos los autónomos
los que estamos en pymes, es que los políticos se crean que siempre tienen que estar interviniendo. Lo que queremos es que nos dejen en paz, que quiten las manos de nuestros negocios, porque resulta que nosotros creemos en crear riqueza. Y eso es lo que les falta a los políticos hoy. Ninguno de ellos sabe lo que es crear riqueza, ¿no? Porque ¿cómo nos va a hablar el señor Pablo Iglesias de crear riqueza? ¿Cómo nos va a hablar el señor Rivera o el señor...? No saben lo que es crear riqueza. Entonces piensan que ellos son los que tienen que generar el empleo y lo único que tienen que hacer es quitarse del medio y dejarlo generar a los empresarios, a las pymes, a los autónomos. Y eso es lo que tienen que entender. Y la realidad es que yo no veo ningún discurso hoy en el Congreso que defienda todo esto. Y estamos, pues eso, continuamente, lo que nos tenemos que enfrentar son a las infinitas trabas. Pero es que un frutero que va a abrir un negocio empieza con la licencia, sigue con la tasa de no sé cuál, tiene que pasar por 14 ventanillas. Y además... Eso sin haber generado un ingreso ya tiene que hacer una inversión brutal. Y eso es que nadie lo entiende, ¿no? Pero esto tampoco no lo ha entendido ninguno de los gobiernos que he visto yo, porque a mí me han subido estos años los impuestos, pero como todo. Y sobre todo, si ya has probado una serie de recetas y no funcionan, merece la pena arriesgar a probar otras. Entonces, yo lo que creo es que los empresarios lo que están interesados es que su empresa crezca y en contratar a más gente, porque ese es el interés que tienen. Lo que no hay que hacer es demonizarlo, que es lo que veo yo hoy en muchos y poner ámbitos. Piedras. Claro, y poner piedras. Entonces, oiga, si lo que queremos es crear empleo, ¿por qué no abaratamos la contratación? ¿Por qué no abaratamos la contratación? Eso sería un incentivo para que el empresario contrate, pero eso... Nadie lo dice, yo no lo entiendo, ¿no? Parece que al final deberíamos estar todos alineados por lo que interesa. Y vamos más allá. Una gran empresa, por ejemplo, IKEA, se quiere implantar en España y resulta que se encuentra con 17 legislaciones distintas. Porque resulta que para abrir un centro IKEA en Galicia tienes que cumplir con una normativa y para abrirla en Asturias con otra. Y claro, al tercero que abres... dices, oiga, es que esto no me lo habían contado. Es que no puedo repetir el proyecto, las autorizaciones, las tasas de 17 formas distintas. Claro, es que hemos creado un sistema que es muy cómodo para los políticos, que extiende hasta el infinito sus redes, que crea empleo público que al final depende de ellos y que lo que hace es arruinarnos a todos los españoles. Porque yo creo que si a la mayoría de los españoles les preguntáramos, oiga, ¿usted qué prefiere? ¿Tener recursos para mantener, más recursos para la sanidad y para la educación que hoy nos hace falta en España? O gastarlo en estas autonomías, en este sistema absurdo que nos bloquea, ¿no? Y nos bloquea las mil gestiones. Y probablemente dirían, prefiero tener recursos para esa red que muchos necesitan de la educación, la sanidad, que hoy... y las pensiones, por cierto, que hoy nadie nos dice cómo vamos a pagar, ¿no? Entonces, a lo mejor deberíamos desmontar todos esos sistemas ineficaces para aplicarlos a lo que de verdad necesitamos. Este discurso de Rocío lo comparten, según, sabéis que el CIS aparece cada 6 meses y cada 6 meses el CIS nos dice que el orden del 20 al 30% de los españoles son partidarios no de reducir las competencias de las comunidades autónomas, directamente de suprimirlas, algo que por supuesto es perfectamente legítimo y democrático. Miren ustedes el ejemplo de Francia. Bueno, pues este discurso de Rocío Monasterio, ¿saben ustedes cuántos diputados lo defienden en el Congreso de 350? Ninguno. ¿Nadie se atreve a hablar de un sistema de capitalización mixto? ¿Nadie se atreve a hablar de eso? Cuando la realidad las fórmulas son muchas, yo le he puesto una. Y hablar de natalidad, pero no, en el Congreso no vemos a nadie hablar de todo eso, simplemente lo niegan. Lo que vemos hoy al final son dirigentes políticos que lo que están velando es por su interés personal, ¿no? Y cuando hoy lo que está en juego es el interés de España y es lo que deberíamos anteponer todos, ¿no? Y por otra parte lo que vemos es que no se están cumpliendo con unas reglas que son las bases de nuestro sistema, porque que yo sepa, unos partidos que presumen de democráticos no están respetando un principio de la democracia, que es que hay que tener cierto respeto al que ha sido más votado. Que eso debería ser... Yo no entiendo el frentismo de, por ejemplo, el señor de Albert Rivera con el Partido Popular, pero no porque no entienda el frentismo a Rajoy, no entiendo el frentismo a todos sus votantes porque representan a muchos españoles. Entonces, el gran avance estos días es que hemos visto dónde están cada uno y hemos visto, y eso se lo tendrá que explicar el señor Rivera a sus votantes, que pensaban que votaban una cosa y se han encontrado con otra, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues estos retratos y este teatro sirve para que los votantes entiendan dónde está cada uno, que resulta que fueron a las elecciones sin enseñar sus cartas y ahora hemos empezado a ver qué es lo que defienden cada uno, Y que yo sepa, es una empresa privada y sus clientes no le comprarán.
Y ya está, es así de sencillo. Quiero decir, sus clientes, si ven que eso es un mensaje, dejarán de comprarlo. Y ya está, y al final se darán cuenta de que no pueden, o sea, que aparte que la mayoría consideramos que son intolerables estos mensajes. Y es así. ¿A ti te ha gustado más la iniciativa de poner faldita en los semáforos de Valencia? Uy, esa me ha encantado, porque sobre todo, la verdad es que habría que valorar si el tiempo que han dedicado los periodistas, los periódicos, los recursos, todo, hablar de esto, lo hubiéramos dedicado a hablar de la conciliación, por ejemplo, a las empresas, nos hubiera ido mucho mejor a todas las mujeres. Y a mí me gustaría que todos estos señores, por ejemplo, de Podemos, que tanto teatro montan en el Congreso con un niño en brazos, que nos contaran la realidad de lo que hacen luego, porque hoy en el Ayuntamiento de Madrid han quitado las ayudas a todas aquellas fundaciones que se dedicaban a ayudar a las madres solteras en riesgo de exclusión. Y es así de sencillo. Entonces, una cosa es lo que dicen y lo que hacen, es otra cosa muy distinta, ¿no? Y entonces ahora hay una serie de fundaciones que tenían unos pisos donde alojaban a madres que no tenían recursos, por ejemplo en el barrio de Tetuán, que hoy no pueden pagar el alquiler. Y esa es la realidad de su política.